A este tema. Yo particularmente en nombre de todos los interesados, yo pedí a nombre de todos nosotros y gente que no están aquí presentes, pero son también afectados, que tienen distintos motivos por no estar aquí, a que hagamos esta reunión, porque estamos en la versión. Nunca no hayamos de acuerdo para cada uno ya me en versión. El hecho está. Hoy copama. Entonces, cuando ya está, sí, culpable queremos tener. Siempre ante un incidente siempre queremos tener culpables. Sí. Sí, pero no hay que no puede sacar culpables. Encanto fuera, bueno, vamos a escuchar. Yo no te puedo responderte, querido, porque tengo ayuda y algo como voluntaria, como afectada. No quiero que le responde. Lo que nosotros ¿Le podemos dejar hablar a la señora, por favor? Así terminamos rápido. Sí. Yo le expliqué a la señora Rosa el motivo de nuestra reunión. Por eso hemos hecho aquí en este local, para que sea un poco más serio. Pero no llegamos a nada. Y se está intentando educar a... Es que ¿sabes qué pasa? Que estamos cansados. Primero fue, primero, Renzo, nuestra casa, se trataban todas las cosas. Después, ¿qué pasó? Asunción en niños del colegio. Ahora que guaraní y mañana quién. Vamos a ver, ¿a quién? Para eso se tiene que trabajar organizadamente, tenemos que escuchar y buscar una solución. Porque pasado mañana va a venir otro vivo, pasado mañana otro vivo y siempre estamos en la misma. Estamos intentando de buscar una solución. O si no, vamos a salir aquí a las 12 de la noche y mañana vamos a quedarnos otra vez ahí en la calle. La solución que yo veo es que se forme una coordinadora y que se intente en Paraguay de presionar a las autoridades para que las empresas de paquetería tengan un reglamento. Porque es cierto lo que dijo el compañero. Anteriormente las empresas enviaban sus contenedores como donación, y ahora vienen y entran como exportación. Entonces, una casa, para que en realidad a una empresa le sea rentable, tiene que cobrar mínimo 150 euros. Si él cobró 60 euros, además, y por eso está pasando lo que le pasó. Porque con 60 euros no cubre los gastos cuando va a meter legalmente en el país. Por eso nosotros en su momento pedimos una reunión con la gente de aduana que vengan aquí y le expliquen a los compatriotas y a las empresas cómo tienen que trabajar. Y estamos intentando de buscar una solución para que la gente pueda enviar sus cajas con seguridad y que no tengan problemas y que no ocurra más esto. Se está intentando de ese modo. Entonces lo que yo les pido es que vamos a intentar organizarnos, vamos a intentar descargar un acta de formar hoy una comisión paralela que intente de alguna manera de liberar los contenedores que están en Paraguay para que ustedes no tengan ningún costo los afectados. Y eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que no se tenga ningún costo. Hago esta pregunta al señor Domingo. La señorita Estela pregunta, dice: tengo 7 códigos de caja de 889, 891, 892, 912, 913, 1010, 1011. Ya he buscado en la nave, solo me aparece el número 912. Este señor me dice que mis cajas han sido enviadas hace un mes. ¿Hay forma de saber eso si es cierto? Nadie puede corroborar si ya puso mi caja y no encuentra. También se ofreció Omar, el que falla en la puerta, no encuentra. Sí. Se supone que estos códigos se tienen que encontrar en la nave y yo ya busqué todo y no encuentro por ningún lado y son electrodomésticos caros. Yeah. Y no están. ¿Dónde están? Por eso le estoy pidiendo el papel que me dé. Pero hace un mes dice que él envió ese container. Pero que nos dé unos papeles. Hace un mes. Entonces, ¿vos tenés el DL de ese container? La reunión. ¿En qué consiste? ¿Cuál es nuestro objetivo? El hecho fue hecho, el Copama, ahí está, solución es lo que estamos buscando. Así cada uno empieza a dar su problema y todo.
ñane ko embata. Cuangana otro punto que ya está para la ñane solución. Yo hablé con la licenciada Felicia Mareco del consulado. Ella me sugirió a que hagamos un acta por escrito, por supuesto. Tomar nota por escrito, firmado por el señor Domingo. Como hija deja, él la por escrito, a nivel más por teléfono, de una cosa. Es mentira. Entonces vamos a tomar nota de lo que él está diciendo. Yo estoy haciendo un acta en sucio. El papel que yo estoy haciendo es para que firmen todos los presentes, firmados, poner su número de documento y teléfono y el número de caja. Yo le voy a pedir al señor Domingo que me facilite del 1 a 10.000 no sé cuánto cajas perdido. De Guajamá por lo menos, el ciento tanto está allá. ¿Están donde no? Porque hay tres. Sí.